Hola, muy buen día con todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más. Hoy en este día, viernes 29 de enero del año 2021. En este día vamos a meditar el Santo Evangelio que está tomado de Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 34. Pero antes de comenzar la lectura, nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por darnos un día más en el cual podemos disgustar de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estar aquí nuevamente para escucharla, para escuchar tu palabra, para poder encontrar ese mensaje, Señor, que hoy tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, para que así cada una de estas palabras que vamos a escuchar pueda resonar en nuestros corazones y podamos cambiar de vida. Señor mío, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, para que así utilices mi voz como instrumento tuyo para predicar tu palabra. No mire mis pecados, mis injusticias, mi maldad, sino más bien, Señor, mira la necesidad de este pueblo tuyo, mira el hambre y la sed de este pueblo que tiene ganas de seguirte y de amarte. Dame el privilegio, Señor, de poder compartirles tu palabra, que es la única que nos va a poder hacer cambiar. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos los que escuchan este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les digo, el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 34. Lleva por nombre Parábola de la semilla que crece por sí sola. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿cómo compararé el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderles. No le hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos en el Evangelio de este día, podemos ver que el Señor nos habla sobre una semilla que crece por sí sola. Este Evangelio me ha tocado mucho por la razón de que, así como yo y como muchas otras personas que han escuchado el llamado del Señor para predicar su palabra, a veces nos sentimos angustiados y desesperados y creemos que el esfuerzo y que el tiempo que dedicamos para predicar la palabra, a veces creemos que no está dando fruto. Pero así como nos dice el Señor, no importa, te duermas, te levantes, sea de día o sea de noche, esa semilla va a crecer. Y va a crecer en toda esa persona, como antier lo veíamos en la parábola del sembrador, que la semilla únicamente creció en esa tierra buena. Y así hoy en día, en toda esa tierra buena quiere decir en todas esas personas que se dejen tocar por el Señor, y en esas personas que abran su corazón para que la palabra del Señor entre y por sí sola crezca. El trabajo de uno es poner la semilla. ¿Para qué? Para que todo aquel que escuche este mensaje pueda ser tocado.
en vez de acoger ese mensaje o esa palabra, la rechazan, esa semilla no va a poder crecer en ti porque la estás rechazando. Y igualmente en todas esas personas que creen o que no saben a qué acercarse para poder encontrar un alivio, una paz, una tranquilidad, lo mejor que pueden encontrar y a lo mejor que se pueden acercar es a la palabra del Señor. Porque todo aquel que se acerca a la palabra del Señor con una buena intención y con una intención de buscar la voluntad del Señor, buscar nuestra felicidad, ten por seguro que esa semilla que tú mismo vas a sembrar en tu corazón va a crecer. No te desesperes, no te angusties, a pesar de que leas algunos pasajes y tú dices, no, pues no me acuerdo, no se me memoriza nada, no me acuerdo de nada. No te angusties de eso. El Señor, así como el Evangelio te dice, te duermas, te levantes, sea de noche, sea de día, esa semilla va a crecer y va a ser un proceso. Como dice, primero es hierba, luego espiga y después trigo en abundancia. No te desesperes porque no veas al instante o en el tiempo que tú quieras frutos. No, todo es un proceso. Primero empieza siendo una hierba, luego una espiga y el último es cuando sale el fruto, sale ese trigo en abundancia. Y cuando sale ese trigo en abundancia, ahora sí, viene la cosecha. Es cuando el Señor va a pedirte cuentas, va a ver qué es lo que hiciste con esos frutos que Él te dio por medio de esa palabra que tú mismo sembraste en tu corazón. Así que no te preocupes si no sientes ese alivio al instante, porque todo es un proceso. No te desesperes, porque recuerda que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que uno. Él tiene y Él sabe muy bien cuándo es que nos debe de dar las cosas, qué tiempo, qué día, qué hora. No te preocupes, Él sabe muy bien y Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras necesidades y Él sabe muy bien lo que necesitamos. No lo que queremos, sino más bien lo que necesitamos. No le pidamos cosas que queramos, sino más bien cosas que realmente necesitemos. Y lo que necesitamos hoy en día es una buena conversión, realmente convertirnos, para que así podamos aceptar su voluntad. Porque recuerda, si tú quieres llegar a una buena santidad, primeramente debes de empezar a aceptar su voluntad. Porque de lo contrario, lo estás rechazando. Primero empieza a sembrar esa semilla que va a crecer por sí sola. Porque la semilla es la palabra del Señor y esa palabra tiene poder. No te preocupes, no desconfíes, sino más bien ten fe y confía en el Señor. Él nunca te va a defraudar y nunca te va a fallar. Únicamente confía en su palabra. Déjate sembrar esa semilla que es la palabra del Señor. Siémbrala tú mismo en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Permítele que crezca en ti, para que dé frutos en abundancia. Así el Señor se regocije y esté feliz de ti porque estás haciendo su voluntad. Y después nos dice, compara el reino del cielo con una semilla de mostaza. Y si vemos una semilla de mostaza es de las semillas más pequeñas que pueda haber. Pero cuando esa semilla crece, es uno de los árboles más grandes que pueda haber. Es un árbol inmenso. Pero cuando tú ves esa semilla, ves esa pequeñez, ves esa cosa tan insignificante que tú dices, ¿qué es esto? ¿Esto para qué me sirve? Pero cuando esa semilla da frutos y hace lo que debe de hacer, te asombras. Y algo con lo cual podemos comparar eso es algo tan similar al Señor. El Señor vino a este mundo y se hizo hombre. Se humilló, se dejó torturar, se dejó que todos se burlaran de Él a pesar de que Él era Dios. Se dejó humillar por todas las personas, se dejó que le hicieran como quisieran. Lo asesinamos y Él aún así no perdió esa grandeza que Él tiene. A pesar de que Él vino como el más pequeño de todos, pero Él salió victorioso en el momento en el cual da frutos. Vuelve a renacer y ahora glorioso y grande como lo es. Y así nosotros hoy en día debemos de ser pequeñitos ante el mundo, que vean que realmente no somos nada. Hagamos a un lado la soberbia y empecemos a practicar la humildad, la sencillez, la pequeñez.
así como el Señor era humilde y sencillo. Aprendamos a ser humildes para que nuestros frutos sean los que hablen por nosotros. Que todo aquel fruto que demos sea el que nos dé a conocer y vean que el que está con nosotros es Dios. Que gracias a Él nosotros podemos hacer grandes cosas. Pero todo mientras nosotros le permitimos a Él que entre en nuestra vida. Si nosotros nos sembramos esa pequeña semilla, que es su palabra, va a crecer por sí sola. Y cuando crece por sí sola, va a crecer en abundancia, va a dar frutos en abundancia. Y el Señor se va a alegrar y va a estar feliz al verte que te estás dejando moldear por sus manos. ¿Qué es lo que Él quiere hoy de ti? Que le permitas entrar a tu vida, que le permitas ser Él el chofer, que Él sea quien maneje tu vida, que Él sea quien te lleve a ese destino que es el reino de Dios. No quieras tomar el volante, no le quieras quitar el lugar a Él, cuando Él es el que nos debe de llevar. Déjate llevar por el Señor, permítele que Él maneje tu vida. Tú solamente sigue sus pasos y no te apartes de Él. Y si sientes que cae, tómalo de la mano y pídele que te levante y que te lleve a su lado, para que así, a cada momento que tú caigas, puedas levantarte con su ayuda, con su amor y con su misericordia. Así que no olvides, siémbrate esa palabra en lo más profundo de tu corazón. Pídele al Señor que te dé la fuerza de voluntad para acercarte a la palabra del Señor y sembrártela tú mismo, para que así, poco a poco, esa semilla vaya dando frutos, vaya creciendo. Primero sea una hierba, después una espiga, y al último salga ese fruto en abundancia. Y no te olvides nunca de la sencillez, de la humildad, para que así el día de mañana el Señor te premie y esa recompensa va a ser incomparable. ¿Por qué? Porque esa recompensa va a ser el reino de los cielos, que no se compara a nada en este mundo. Nada es capaz de compararse con el reino de Dios. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia y sobre nuestros lugares de trabajo por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.